Hola, queremos contarles que la semana pasada iniciamos nuestra campaña de fin de año para buscar nuevos cómplices de la no ficción, nuestra casa productora. En el 2023 queremos seguir encontrando mentes e historias fascinantes. Si tú, como nosotros, quieres que sigamos haciendo entrevistas y creciendo, considera darnos una mano. Solo entra a lanoficcion.com/haztecómplice o encuentras el link en la descripción de este episodio y súmate a nuestra comunidad con el aporte que quieras. Todo suma, de verdad, cualquier aporte. Otra forma de apoyarnos es comprando el libro del topo. Además de ser un buen regalo de Navidad, por su compra este mes tendrás durante 3 meses los beneficios de hacer parte de nuestra comunidad de cómplices. Gracias desde ya. Ana Isabel Santamaría es madre de 2, comunicadora social e instructora de yoga. También tiene un podcast llamado Abiertamente, en el que conversa de temas muy afines a los del topo. Es también una buscadora de los grandes interrogantes de la vida. En esta conversación hablamos del camino que ha recorrido hasta hoy, de herramientas como las constelaciones familiares, el eneagrama y el yoga, de las mujeres, la familia y del trabajo que hacemos aquí en la no ficción. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Pues yo creo que para todo el mundo empecemos por conocerte a ti desde lo más básico, desde lo que has hecho, cómo te describes y cómo te sientes. Quiero saber cómo estás ahora mismo también. Empecemos entonces de presente para atrás. Ahora mismo estoy en metamorfosis, en metamorfosis fuerte, fuerte. Es muy loco porque es como cuando uno dice que, ay, tan linda la espiritualidad, el crecimiento personal y llené la maleta de herramientas y llevo 2 años teniendo que sacar destornillador, martillo y todo lo que tanto he aprendido, y pasar de la teoría a la práctica no es más fácil para quien ha teorizado más. Eso sí lo tengo súper comprobado. De ahí para atrás, como ya mencioné, recoger herramientas de muchas maneras. Mi medicina elegida es el yoga. Lo elegí hace más o menos 20 años. Entré a una clase de yoga con la expectativa de que me calmaran el fuego de mi temperamento. La clase de yoga no fue mágica, no me cambió la vida, pero me cayó la mente por un rato y eso era magia. Y dije, bueno, si puedo descansar de mí 2 o 3 veces a la semana, lo haré. Y ahí me enganché, practiqué unos años y luego me certifiqué cuando me gradué de comunicación social y hace 15 años y un poquito más enseño yoga, enseño para poderlo mantener en mi vida. Yo creo que fue una decisión de más que, ay, quiero compartir esto, es quiero tener esto pegado a mi rutina cada día, cada noche, por siempre y para siempre, como la pastillita diaria. Y hace 15 años era una locura, era esta se enloqueció, esto es un capricho de niña desubicada que no sabe qué hacer cuando salió de la universidad o que no tiene trabajo, era un mientras tanto y se fue volviendo un estilo de vida. Primero muy sola, primeros 8 años sola, 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 era muy escaso en esta ciudad y luego ya se unió el combo, como todos sabemos, que el yoga se popularizó, se volvió una moda, afortunadamente, porque eso me ha permitido tejer comunidad y acompañar más fácil. Tengo una tribu preciosa de mujeres que han estado conmigo desde hace 15 años y otras se han ido montando al bus poco a poco. Digo mujeres porque eso es lo que llega, hay muy pocos hombres en la práctica mía por lo menos. Y es gente que, nada, de pronto llegó por moda, pero la mayoría llegaron porque entraron en un momento vulnerable de sus vidas buscando esa misma medicina. Y es un compartir horizontal. Y a eso me dedico, a retiros, a maternar a un par de niños muy lindos que tengo, de 8 y 9 años, no de 7 y 8, ya ni siquiera sé, y a ser una mujer común y corriente. Y cada que paso los momentos retadores y ya no los siento como en carne viva, los traduzco a las palabras escritas, que es lo que a mí me gusta, y lo comparto a través de los canales que tengo, podcast, Instagram principalmente, porque mientras me está doliendo no soy capaz. A mí no me gusta como, ay, no, el drama no me gusta. Entonces igual tengo drama en mi vida, pero no me gusta exponerme cuando estoy así como muy vulnerable. Entonces cuando me levanto, me limpio la tierrita de las rodillas y soy capaz, lo comparto y eso
ha sido conmovedor para la gente y es muy lindo porque siento que cuando comparte desde ahí, como que ya lo traspasó por el cuerpo, eso tiene un efecto de, ay, yo también, me adivinaste la mente, magia, abro Instagram y es mi vida escrita en tus palabras, pues es que finalmente somos igualitos. Y esa soy yo en resumen. Perdón, me devuelvo y empecemos por el momento, otra vez el momento actual, metamorfosis, ¿por qué? ¿En qué momento estás? Y eso si puedes conectémoslo también con lo que mencionaste como de las redes sociales, de mostrarse pues como con alegre y como con las respuestas claras o con la vida organizada, pero pues sabemos que ese es fachada o es un momentico nada más, hay muchas otras cosas. Sí, no, total. Lo que no me gusta es una cosa que Brené Brown le llama la resaca de vulnerabilidad, ¿sí? Y es algo que hacen mucho los adolescentes y es que están en su peor momento y se graban, es que la vida, no me gusta eso, primero porque ese no es un momento en el que yo me quiero exponer y no porque el otro sea más bonito, más glamuroso, sino porque a mí no me gusta la lástima y no quiero simpatizar desde ahí, ¿sí? O sea, yo igual comparto que hay mucho dolor, que hay mucha vulnerabilidad, pero no quiero que se sienta desde ahí. Estoy en un momento de metamorfosis porque estoy llegando a los 40 años, pues tengo 38, pero cambian, o sea, yo creo que a uno el tren de la inercia social lo trae hasta acá, muy claramente. Del colegio es obvio que sigue de la universidad graduarse, si llevaba 6, 8 años con el novio era obvio casarse, si uno se casa es obvio que tiene hijos, en mi medio. Yo sé que eso está cambiando, pero hablemos de una grandísima mayoría que es un poco esa inercia de la vida te lleva y si los niños nacen, pues cómo no le vas a dar un hermanito y si le das el hermanito viene el tercero y yo dije no paren acá que si yo tengo 3 hijos pues me muero, o sea yo no voy a tener más hijos y punto y es una decisión consciente a pesar de que la foto me la soñaba con 3, físicamente no. Y es, ¿qué hace uno con 2 hijos? Ser mamá, no hay de otra. Entonces, amamantarlos, cuidarles el trasnocho y físicamente son años en los que vives en reserva, literalmente en reserva. Entonces, cualquier minuto es para dormir. Entonces, cuando tuve un minuto de energía vital, saqué adelante mi proyecto de yoga al alma, que era sacar el yoga de la clase de yoga, porque yo siento que la clase física de yoga, como en Occidente lo vemos, es totalmente reduccionista para una filosofía de vida tan amplia. Tan pronto como pude, en eso usé mi energía vital y no me sobraba para más. Luego, en plena pandemia, mi hija chiquita entra al colegio, entra virtual, entonces, bueno, fue un poquito como un medio descanso, pero no descanso total porque había que ayudarla a conectarse. Y ya una vez salieron los dos para el colegio, de repente me encuentro con que tengo 9 horas para mí todos los días y eso era una novedad y no me pasaba desde el 2013 que me embaracé del primer hijo. Entonces, cuando te entregan 9 horas libres, bueno, no libres, pero daba una clase o grababa otra y me sobraban 7 o 6, me entregan una vida ya organizada, me entregan una foto ideal de lo que yo hubiese soñado toda mi vida, con el formato con el que uno como mujer crece, de la Cenicienta. Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué quiero con mi vida? Y es una pregunta muy peligrosa porque qué quiero implica que probablemente quiera soltar algunas cosas. Yo algunas de las cosas las solté hace rato, que por ejemplo fue mi escuela de yoga, que fue un duelo enorme. En 2017 dije, no voy más, yo no puedo seguir dando 17 clases a la semana, yo no nací para decir perro arriba, perro abajo 200 veces a la semana, estoy exhausta, contemplando a todo el mundo menos a mis hijos, vivía enferma, cerré. Pero ahora pues es un replanteo general de la vida, absoluto, es un constante que voy a hacer, que sigue ahora, miedos, se asoma, es un poco, ya lo he analizado con 200.000 terapias distintas, pero es un poco todos los temas pendientes de la adolescencia vuelven a surgir en esta época. Es como que todas las ramas que cortaste, digamos que un árbol cuando está creciendo te explicará un jardinero que puedes dejarlo que se expanda hacia los lados o cortarle ramas para que crezca hacia arriba y toda la energía que se ahorra de las ramas a los lados se va hacia el sol. Entonces uno para crecer empieza a cortar, ay, me gustaba patinar pero no tengo tiempo, me gustaba, no sé, aprender francés pero no tengo tiempo, me quería dedicar a, no sé, a lo que sea, corto y en esta época empiezan esas ramas a decir, bueno, ¿y yo qué? Yo también quería estar ahí, yo quiero hacer parte de tu realización personal. Para todos son ramas distintas. Entonces hablemos de la adolescencia, qué pasaba en tu adolescencia, cómo eras, qué te estás acordando en estos días de esa época.
Yo crecí en una familia común y corriente, realmente común y corriente. El concepto de normalidad lo tengo súper revaluado. Pues normalidad es simplemente lo que sigue la norma. Y en ese sentido, pues también lo tenía, ¿sí? Tenía unos papás, éramos tres hermanos, cumplíamos mucho el guión social, éramos muy felices, lo éramos realmente. Si yo me acuerdo, es una familia estable que va donde la abuelita los domingos. Yo era la segunda, hermana mayor, hermano menor y un sándwich un poquito más alborotado que la hermana mayor. Tenía mucha energía vital, me iba muy bien en el colegio, era súper pilosa, todo, y llega una adolescencia en la que he descubierto, ya que me pusiste a leer escritos de la adolescencia, que vivía en una sola crisis existencial. Tenía la autoestima súper bajita, me sentía horrorosa, que no cabía en el círculo de amigas, que me miraban raro, era como una hipervigilancia, como un mirar todo el tiempo, no puedo hacer esto, es que mi amiga me... horrible. Leía esos diarios y yo decía, ¿yo cómo hacía? Todos los días hoy pasé maluco en el colegio porque Juana me dijo, porque Manuela me miró, porque increíble, súper. Entonces vivía diciendo que la vida era muy aburridora y salí, pero a los 14 años empecé a salir y mi hermana no salía todavía, era 2 años mayor que yo y no tenía mucha, o sea, su vida social era su mismo grupo de amigas y nosotras éramos de colegio de mujeres. Entonces yo empecé a decir que quería ir a bailes, a minitecas, que me iba a recoger un hombre en un carro manejando y a mis papás les iba a dar un infarto. Entonces todo fue como una puja y como yo tenía mucha energía vital, que a mí me dijeran un no era como que no. Y les alegaba y les alegaba y les alegaba. Algunos permisos los conseguí, otros no. Mi papá me decía mucho, sabes que te voy a dar el permiso, pero no porque me convenciste, sino porque no te quiero ir más. Entonces esa era mi técnica, al cansancio. Los llevaba pues así. Mi mamá tenía más tesón para decir no y punto. Entonces creo que me pasé como una adolescencia queriendo volar, queriendo salir, queriendo conocer, queriendo ir a una finca, a la otra, y para mis papás era un no, 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 o era un sí cada 10 nos. Entonces era una confrontación constante, vivía ay, con tanta rebeldía, con tanta, que cuando ya maduré a los 18 años, fue un descanso tan bueno de mí misma porque ya no volví a ser tan voluble, ya no dependía tanto de lo externo y volví a la familia, como que por un tiempo era lo más alejada posible, no paraba en la casa, donde una amiga, después donde la otra, entonces si no puedo ir a discotecas voy donde amigas, a fincas de amigas, todo un parche más femenino que tranquilizaba más a los papás. Y a los 18 ya con la salida de la universidad y ya que haciendo un poco más lo que quería que lo que debía, se tranquilizó un poquito el fuego interno, se fue como a la tranquilidad y desde eso estoy en una paz muy distinta. Pero entonces vuelve ahí un poco la revolución, 20 años después, tengo 38 años y me pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué esa niña rebelde no era mala? Esa niña rebelde tenía una cantidad de energía vital que, por ejemplo, hoy me falta. A veces veo conflictos fuertes y confrontaciones duras que he tenido con, digamos, cosas que evidentemente yo me debería poder defender y me sale un Hello Kitty, como, ay, no me hagas esto, o sea, y entonces empiezo yo a preguntarme, ¿dónde está esa niña airosa, llena de argumentos, mamona, que enloquecía al papá para conseguir lo que quería? Me sale un Hello Kitty que nada tiene que ver con esa pulsión interna que yo sé perfectamente que tengo. Y hoy empleo de otras formas, haciendo ejercicio, trotando, haciendo yoga, caminando, escribiendo, escribo y comparto, pero también escribo para mí, haciendo una cantidad de cursos, me encanta aprender, pero entonces ahí hay algo queriendo ser escuchado. Y yo creo que eso es parte como de la deuda que tengo con mi niñita. ¿Y qué pasó a tus 21 años? ¿Que de eso has hablado? Imagínate, por favor, lo que fue eso. Mis papás me dan unas libertades muy ricas, otras no. Cuando era salir con novios, fincas con novios, eso era un no con X roja rotunda en la puerta de la casa. Pero cuando, por ejemplo, era salir a montar en bicicleta en la calle, que era peligroso, pues Medellín no es una ciudad para andar en la calle, pues muy fácil, por accidente más que todo, o por cualquier cosa, una niña sola, y a mí me dejaban. Y salía, pero en todo lo otro vivía como en una casa muy contenida, en una familia
donde todo había que pedir permiso. A los 21 años, una amiga, primero a los 20, me invitó a pasar 2 meses en China. Teníamos la oportunidad de irnos allá y nos fuimos un poco en plan princesas a pasear y a pasar rico, y nos pareció muy bueno. Entonces me dijo, nos vamos a vivir a Shanghái el otro año. Y yo le dije, pues sí, vámonos. Y le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, no, ¿cómo te vas a ir para China? Y yo, mami, por favor, yo he ahorrado, dame lo que puedas y yo me voy con el resto, yo me consigo la visa, yo me consigo todo. Y así me fui un poco, mi mamá diciendo, es que no es el año, es que no es el momento, pero para eso me impulsaban un montón, para viajar y para este tipo de cosas, y me fui con la plata exacta. No tenía plata para botar, ni de sobra, ni para vivir como una princesa. Y el sueño de princesa no fue, o sea, fue una confrontación desde el día 1. Yo llegué allá, a mí me fascina hacer calendarios, pinté los cuadraditos de día por día, y yo empecé a ver eran 8 meses, o sea, 240 días por delante en los que no tenía nada para hacer, nada. Yo dije, yo me voy a enloquecer, sin control, con una cantidad de tiempo libre. Mi amiga por lo menos se fue a hacer una práctica de medicina a la Universidad de Shanghái, yo nada. A crear una rutina de cero fue de verdad, o sea, el tiempo más duro del universo, el más, en una soledad increíble, sin redes sociales, la conectividad muy dura. China pues tiene una barrera tremenda para las redes conocidas, pues que en ese momento era Messenger tal vez, y no, Facebook no existía, y email. Entonces conectarse era salir con un computador pesadísimo, hasta un Coffee Bean o a un Starbucks donde había conexión para mandar un correo, y a veces lo mandaba muy tarde y en Colombia ya no se habían levantado, entonces me quedaba sin hablar con la familia, y al otro día volver, cargar el computador, era difícil. Entonces era de planta soledad. A los 4 meses estaba pactado que mi amiga se iba, ella se fue para Tailandia a terminar su práctica. Ya habíamos paseado, habíamos ido a India, habíamos ido a Malasia, yo ya me había quedado con lo mínimo de plata, y me quedaba sola, totalmente sola en Shanghái. Y ahí me conocí, ahí me reforcé increíblemente en el yoga, me enamoré profundamente de esa terapia. Para mí había días que no hablaba ni una sola palabra, pero el yoga me sostenía, como que yo sabía que estaba triste, que tenía un vacío infinito, pero salía de mi clase de yoga diciendo, con vacío y todo puedo vivir. Escribía mucho, oía música, me caminé la ciudad entera porque no me alcanzaba para montar en taxi. Entonces, digamos que 1/3 por ahí de mi presupuesto de todo el tiempo me lo gasté en pagar yoga ilimitado para el resto del tiempo que iba a estar. Y me dediqué a caminar. Entonces decían exposición de arte o cualquier cosa que dijeran en la revista de Shanghái, y yo me iba caminando hasta la exposición de arte quemando tiempo. Me decían, eso es por ahí a 3 horas, y yo, perfecto. Arrancaba con toda la paciencia del universo, 3 horas hasta que llegaba a la exposición, y después 3 horas de regreso a la casa. Entonces llegué como un espagueti, súper flaquita, súper conectada conmigo misma, absolutamente enamorada del yoga y decidida que el yoga iba a ser parte integral de mi vida, enamorada de mi soledad y de mi silencio, entendiendo que tenía muy integrada esa niña juiciosa. De alguna manera había tenido toda la libertad del mundo y había hecho exactamente lo que se esperaba de mí, ¿sí? No tenía como esa cosa de apenas me suelten me voy a desbocar, cero. Yo soy como con una rebeldía sana, no es como, ay, ni llegaba, había un autocuidado porque estaba al otro lado del mundo y muy sola. Entonces yo sabía que si me emborrachaba por ahí, pues el problema era mío, ¿cierto? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Quién me iba a recoger? ¿Quién me iba a cuidar? Nadie. Entonces un autocuidado impresionante, y me volví literalmente mi mejor amiga. Amé mi soledad y me di cuenta de la recarga que era. Entonces creo que fue un referente. Ahí es como un pincito rojo, y cada que hay algo como que yo digo, esto me sobrepasa, digo yo, si yo pude con esto, puedo con lo que sea. Porque muchas veces por la noche en insomnio, el pensar era, ¿cómo voy a hacer para devolverme y que esto no sea un fracaso? ¿Cómo voy a hacer para devolverme? ¿Será que compro un tiquete? ¿Será que me voy mañana? ¿Será que empaco y me encierro en Río Negro y que nadie se entere que no fui capaz? Y amanecí y decía, no, yo sí soy capaz. Hoy me quedo, mañana no sé. Y día a día me fui dando el permiso de quedarme y quedarme hasta que se acabó el tiempo. ¿Quieres leer un fragmentico, un post que escribiste sobre esto? Hágale. Cuando sientes lo que es sagrado, dejas de necesitar una definición. Este es un textico de Cartol. Estudié en un colegio católico en el que íbamos a misa los primeros viernes de cada mes.
Con mis papás nunca íbamos a misa. Ellos también eran católicos, pero no practicantes. En la época de la primera comunión me gustaba ir a misa para comulgar. Cuando lo hacía, me arrodillaba y me imaginaba que Dios podía oír todo lo que le decía. No me acuerdo qué le decía, pero sí que era con muchas ganas, con las manos juntas y los ojos cerrados. Crecí con un concepto de Dios, es decir, Dios para mí era una idea, una que se fue desvaneciendo con el tiempo hasta que en un momento no creía en nada, nada. Cada día me levantaba a ser buena persona y a seguir el camino trazado. En medio de ese camino se me atravesó la espiritualidad. Obvio, yo no sabía qué era eso. Yo hacía yoga con mi cuerpo, cerraba los ojos, ponía intenciones y trataba de ser más consciente de mi temperamento para explotar menos. Eso era todo y calzaba muy bien con mi escepticismo. Tuve que sentir el vacío de la soledad y la tristeza a los 21 años para encontrarme. Mi primera noche oscura del alma, ahora sé que no fue la única, fue al otro lado del mundo en China, lejos de todo. Cuando pasé la prueba, aún estaba geográficamente en la porra, pero estaba muy cerca de mí. Tras la oscuridad llegó la certeza más hermosa de mi vida, que mi hogar es aquí dentro y que estar allí sin importar dónde vaya y sin importar lo difíciles de las situaciones. Muchos años creí en lo sagrado, muchos años lo olvidé, pero desde que lo sentí jamás volví a tener la duda. No siempre estoy completamente conectada, la conexión viene y va, pero la noción jamás desaparece. A veces basta un atardecer, un bosque o un abrazo para recuperarla. Lo sagrado me habita y te habita. No es un concepto intelectual, no es algo que se estudie, es algo que se siente, se respira, se vibra, se toca. Es la indescriptible certeza que le da sentido a todo, especialmente a lo más sencillo. La semana pasada estaba trotando y oyendo un podcast con Eckhart Tolle. Entonces apareció esta frase y pude darle palabras a mis certezas. Lo sagrado solo puede sentirse y desde que lo siento ya nunca más estoy sola. Sí, ahí está dicho todo. Pero entonces pasemos al tema de la comunicación, que es eso mismo y que es lo que estamos haciendo acá. Y en un ratico, si quieres, leemos algo que también escribiste sobre eso. Pero en general, ¿por qué te interesa? ¿Cuál ha sido tu relación con la comunicación, tu interés? Digamos que todos los caminos conducen a la misma conversación, ¿sí? Yo era una niña con mucha energía vital que ahora me gusta graficarlo como un volcán, pero un volcán dormido, que hay mucho calor adentro, pero no está listo para hacer erupción. Y además eso físicamente cuando pasa se manifiesta mucho en la garganta y energéticamente en yoga siempre se habla del chakra de la garganta para esto. Desde chiquita me acuerdo de tener amigdalitis muy a menudo, muy, y sobre todo alrededor de las fechas especiales, un cumpleaños, la Navidad, yo esquiaba entonces en el agua, entonces un torneo de esquí y yo empezaba, mami, las amígdalas se me cerraban totalmente, no podía tragar ni saliva. Me llevaban, me ponían un benzetacil que me dejaba mancada la nalga varios días y yo volvía al colegio con eso, a seguir estudiando, a seguir la vida y pues no había herramientas para procesar que una cosa tenía que ver con la otra. Con el tiempo lo entendí muy rápido. Desde muy chiquita amé la palabra escrita. Se me daba muy, muy fácil. Yo me acuerdo que en el colegio solo nos dejaban escribir con lápiz y que lo dejaran a uno escribir con lapicero era como una graduación, era como tú ya estás lista para escribir con lapicero y entonces me dejaron de primera y yo me sentí súper importante por eso. Quería decir que ya el trazo era firme, que no me equivocaba tanto, que no necesitaba borrador. Muy chiquita me gané unos concursos del cuento en el colegio, uno en primero, es que en primero uno tiene que 6 años, 7 años, se llamaba Disque mi conejito tierno. Una vez me mandaron boletín en el colegio, boletín era como un reporte pues de que me había portado mal y yo que era bien juiciosa lloré todo el día y el boletín era porque le mandé a una amiga mía una cartica en clase que decía terminas de ser rata y te vuelves mi maraca. Tenía 6 años. Yo me dedicaba a eso a plena clase, me fascinaba hacer rimas, poemas de niña que era rimar y la profesora lo consideró dizque un insulto. Entonces crecí con esa cosa de que cualquier cosa que escribían me la celebraban, la leían en el acto cívico, me iba súper bien en clase de español, en clase de inglés, o sea, el lenguaje era importantísimo para mí. Cuando me gradué del colegio quería ser escritora, me moría por ser escritora y no sé eso qué significaba a los 18 años, simplemente que me lo habían celebrado toda la vida y que la palabra escrita se me daba bien
Y de hecho yo le marcaba las tarjetas de los 15 a las amigas, los cuadernos en enero, les escribía cartas para el novio, me decían, mi novio se llama Juan. Y yo, sí, ¿tú cómo le dices mi amorcito? ¿Y cómo le dices al final, te quiero mucho, te amo, te amo? Y yo, bueno, yo te escribo un borrador y yo le escribía la carta al novio de varias del salón. Era como era parte muy integral de la vida. No había manera de ser escritora de otra forma, creía yo, que teniendo un aval pues universitario, que era o filosofía y letras o comunicación social. Filosofía y letras no me interesaba, aquí no existía ni narrativa ni nada de eso creativo que existe hoy. Me fui por comunicación social. Pues obviamente mi lenguaje era tan decorado y lo sigue siendo, que la primera clase de noticias saqué cero. Creo que fue el primer cero de mi vida, yo casi me chiflo. La profesora me decía, es que eso así tan adornado, no, noticias qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y su voz no se puede notar. Y yo dije, me equivoqué de carrera, porque yo lo que quiero y necesito es que mi voz esté ahí presente. Pero bueno, me adapté a la carrera, yo soy muy juiciosa, me encanta aprender, me encanta leer, yo me sobreactuaba, decían 6 materias y yo cogía 8, no me gustaba que me sobrara tiempo, entonces me disfruté la carrera sintiendo que comunicación social, como dicen siempre, es un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Entonces sabía de muchas cosas, poquito, pero después, bueno, en China, después de China, que estuve muy inspirada y escribía un montón, hice un diario precioso, ahora lo leo y digo, allá me maduró realmente la escritura, antes no. Pero cuando llegué de China y me volví a adaptar a la sociedad muy a mi pesar, porque los primeros días yo no me quería untar, como para que no se me olvidara todo eso tan rico que había recogido, pero ya cuando me volví a untar se me fue la inspiración por completo y no fui capaz de volver a escribir. Entonces terminé la carrera, me faltaban 2 semestres y el día que salí de la universidad me fui a certificar de profe de yoga y no volví a escribir nada, nada, nada en 10 años. Porque yo era de esas que me levantaba inspirada, agarraba un papel y escribía, tenía diarios, escribía poemitas por ahí en una servilleta y eso nunca volvió a pasar. O sea, se me escapó la musa, pero total, total, total. Y cuando empecé a sentir que era hora de cerrar la escuela de yoga, me volví a reinspirar, pero ahora esa inspiración salía como del recorrido de esos 10 años de compartir. Entonces ya tenía un poco la técnica gracias a la carrera que le agradeceré toda mi vida, también porque gracias a eso tomé un trabajo en Telemedellín de presentadora de un programa de yoga que está hace 10 años al aire. Y primera vez me senté al frente de una cámara y me sentía súper canchera, no me daba miedo. Entonces me di cuenta que la carrera le da un montón de herramientas, lo mismo que en el momento de hacer un podcast. O sea, yo entiendo el lenguaje del sonido y entiendo cómo se graba y entiendo cómo por qué una P y una S suenan feo en un micrófono, cosas que nadie más tiene por qué entender. Entonces sí, te da herramientas, te da tipsitos que bien agarrados en el camino te sirven. Pero ya tenía entonces la técnica gracias a la universidad, a la formación académica y ya tenía inspiración gracias al recorrido del mundo del yoga, que es muy humano, muy cercano a mí y eso salió como un río represado, una cosa súper bonita, cuando se juntó como todos los elementos, y ahí nació Yoga al Alma en el 2017. Ahorita al final cuentas un poquito más de Yoga al Alma. Si quieres, leamos este texto del chakra de la garganta, de la comunicación. El chakra de la garganta, Vishuddha, es literalmente un regalo del cielo. Su elemento, el éter, es el aire que está por fuera del planeta, el aire del universo, y su energía permite la comunicación. Como una olla a presión, el cuerpo está lleno de emociones y necesidades que quieren ser escuchadas. El chakra garganta permite, como una válvula, que lo que hay dentro salga y libere. Sin embargo, con la educación y con lo que culturalmente absorbemos como correcto o incorrecto, aprendemos a reprimir y lo que sale termina siendo una verdad desteñida y amañada, o un silencio sin convicción que solo anhela agradar a otros sin importar si adentro hay un incendio, pues la añoranza de amor externo resulta gritando más fuerte que el propio lenguaje emocional. Y así, como un muro de contención que pretende frenar la fuerza del mar, las emociones no atendidas, las palabras no pronunciadas, las verdades inconvenientes y las maquinaciones sin fin de la mente empiezan a corroer, a desviar y a bloquear la energía del chakra de la garganta hasta que lo enferman. Y cuando lo hacen, no solo afecta al cuerpo sutil, todo bloqueo de energía enferma también al cuerpo físico. No sabemos que la traición más grande la hacemos a nosotros mismos cada que negamos lo que somos a cambio de una atención que confundimos con amor.
crecer implica darnos el espacio para sentir, ponerle nombre y lugar a todo eso que ocurre y finalmente drenar lo que necesita salir. Aunque también implica saber que el mundo no es una caneca para tirar todo esto sin piedad, pero que sí existen maneras para dejar de intoxicarnos a nosotros mismos con mentiras aprendidas y convenientes, silencios que duelen y miles de no pasa nada. Regálate espacios para ejercer el inmenso regalo de la comunicación. Canta, escribe, grita, ten conversaciones incómodas y permite que las interpretaciones que has hecho por años y que has guardado en los recovecos de tu memoria celular se liberen, te liberen. Porque en un espacio interior más limpio podrás dejar entrar muchas cosas nuevas. Sanar es dejar impresa la sabiduría de la experiencia, pero completamente libre de la carga emocional que te ataba a ella. Gracias, gracias. Sí, y hay un tema más que antes de pasarte la pelota y es, has dicho que tus herramientas como más poderosas han sido el yoga, el eneagrama y las constelaciones, ¿no? Ya hablamos un poquito del yoga. Si quieres menciona algo del eneagrama. Vale, el eneagrama es una clasificación de la personalidad. Me gusta mucho a pesar de que cada vez me generan más sospecha todas las clasificaciones, pero hay un orden de cómo funciona el eneagrama que me fascina y a ese me quiero ceñir. Es, uno, no existe el eneagrama. Cuando la gente se lo cuentan y dice como no, eso es mentira, como si fuera un horóscopo, pues que les parece banal. Después dicen, wow, soy 4, o soy 5, o soy 9. Y luego de hacer un proceso enorme de confrontación, que es lo primero que pasa, yo no puedo ser ese número tan horroroso, pero desde la identificación incómoda, luego lo trascendemos y decimos nuevamente no existe el eneagrama. No porque ya no exista y lo neguemos, sino porque ya ese número no nos define, ¿cierto? Es como, o pues se disuelve. Finalmente me identifico más con lo que hay detrás de esa personalidad, que no es otra cosa que una defensa. Porque digamos que el eneatipo que hace alrededor de donde te dolió la vida de chiquito, cuando había lenguaje preverbal y no tenías otra forma de decir esto me duele, esto me asusta, mi mamá se fue para un restaurante y me siento solo, desvalido en una cuna, no había cómo formular este raciocinio. Entonces, ante el sentirme abandono, ¿qué empiezo a hacer? A crear una personalidad muy florida, muy difícil, muy gritona o algo. ¿Para qué? Para que no se repita ese abandono tan doloroso. Entonces, dependiendo de la herida, dependiendo del momento, dependiendo de algunos rasgos que son heredados, pero la mayoría son más aprendidos, creamos como un vendaje. Y ahí clasifican 9 vendajes distintos que terminan siendo súper variables. O sea, un eneatipo 4 no siempre es igual a otro eneatipo 4. De hecho, son distintísimos de acuerdo a cómo han crecido. No es una cosa reduccionista. De hecho, es muy sabia, muy sabia. Es una forma muy linda de entender dónde le ha dolido la vida a los demás, sobre todo a los cercanos a uno, porque no hay que sacarle pues el eneatipo al enemigo, que es lo primero que uno hace en un curso de eneagrama. Pero sí, muy rico entender que el reto de un niño 7, que son eneatipos súper sociables, jamás será el reto de un eneatipo de un hijo 5, que son eneatipos muy ermitaños. Entonces, si un 5 invita a un amigo a la casa, es un gran logro, porque él prefiere estar solo y para él estar con un amigo es salir de su zona de confort. Pero si el 7, por ejemplo, que es el rey de la fiesta y el que baila en la barra y el payaso de los amigos, un día decide invitar un solo amigo a la casa, también es un reto porque en vez de estar entre 200 personas que estén en su salsa, elige estar solo con una persona y pasar tiempo de calidad en una buena conversación. Entonces es la misma escena, tiene dos interpretaciones distintas dependiendo de la persona que la elija. Y eso me gustó muchísimo porque yo nunca me había dado cuenta antes del eneagrama lo regida que estaba por el perfeccionismo. Nunca, a pesar de que me rodeaba, o sea, era el aire que yo respiraba. Y cuando entendí que yo era eneatipo 1 y que mi miedo más grande es que me vieran imperfecta, y eso está en mi parte física, en mi parte mental, en el rigor que aplico para todo, me sorprendió mucho ver que eso que le criticamos a los padres o cuidadores es como si un día lo integráramos tanto que ya no los necesitamos a ellos. Es como que nos tragamos al policía y nos convertimos en el propio policía. En un punto el obstáculo es uno mismo. Entonces yo digo, no quiero más ese perfeccionismo, lo único que tengo que hacer es yo trabajar en él. Entonces igual en ese primer paso es, no, es que mis papás me dañaron.
en casos además extremos que hay abusos o cosas muy duras de verdad, porque el resto de los abandonos son interpretaciones de cosas que no son abandono. O sea, mi papá se fue a trabajar, mis papás se fueron a un restaurante o se fueron a un viaje. Y listo, lo entendí, me aprendí a burlar de ese eneatipo que es realmente patético, como todos. Tienen un lado muy patético, o sea, yo de verdad decir cuánto me cuesta a mí liberarme de un día de gimnasio. Yo puedo tener COVID o gripa o lo que sea y yo voy porque es como un automático, es un miedo a mi libertad. Porque si suelto, siento que no me vuelvo a encaminar. Pero es repetirme adentro que yo tengo un general del ejército tan integrado que ni aunque yo falte una semana al gimnasio lo voy a dejar. O sea, yo soy un riel. Mi reto de la vida es darme permisos. Decir, hoy no quiero, hoy no voy, no pasa nada si falto, llegar 10 minutos tarde. Ese es mi vasito de agua fresca. Entonces lo amo profundamente, me río de mi eneatipo, me río de mi descentramiento 4 mega dramático, y me acuerdo de esa adolescencia que ya les mencioné. Y me puedo reír de ese hueco en el que me metí, porque nosotros molestamos con las amigas y te vas a reír de esto, pero decimos que los 4 son topos, porque esculcan en la tierra, o sea, la vida es divina, hay un sol arriba, pero a ellos les gusta esculcar en el hueco y meterse más al hueco, y entre más hondo, más les gusta. Y yo soy 4, Claro, algún día. realmente, sí, sí, sí. Eso es tu hobby. Y bueno, para los que no tienen ni idea de qué es el eneatipo, solo aclarar acá que es como es una guía de autoconocimiento que describe 9 personalidades, no sé, con sus virtudes y defectos. Y me gusta mucho como lo dice Borja Vilaseca, 9 cielos y 9 infiernos, porque de hecho tú eres un yin y un yang, entonces tienes tu negrito y tu blanquito, y algunas personas que son por naturaleza supremamente indisciplinadas les sirve mi parte buena de la disciplina, que es cuando la disciplina te ayuda a alcanzar objetivos, pero a otras personas que son demasiado disciplinadas les sirves para arruinarse la vida pensando que la vida es muy aburrida. Entonces, dentro de la disciplina hay un yin y un yang, me la puedo llevar a un extremo o a un opuesto. Genial, y me encantó lo de como de trascender los números, digamos que finalmente no se trate de uno identificarse con uno y quedarse ahí, sino de trascenderlo. Claro, como todo, porque en un punto uno dice, soy Pita en Ayurveda, soy uno en Enneagrama, soy Tauro, soy ascendente no sé qué, y uno es una cantidad de cosas que uno no es, o sea, son interpretaciones que no vienen de la naturaleza, pero como somos seres humanos y queremos clasificarlo todo, güey, ahí nos metemos. Bueno, si quieres leerte esto de las constelaciones, hablamos de eso un segundito y ya. Mi otra yo. La semana pasada me vi esta serie turca que está en Netflix. No deja de ser una novela con todo y su drama y romanticismo, pero al mismo tiempo celebro la exposición de una de mis terapias preferidas de la vida entera y una que desearía que cada ser humano pudiera regalarse, constelaciones familiares. Porque verla y que buscar en su historia, uno, no somos seres separados de nuestra historia. De los ancestros no heredamos solo el color de la piel y los ojos, sino también creencias, heridas, sucesos difíciles y pactos hechos por amor que funcionaron en su momento, pero que hoy para nosotros pueden ser un peso inmenso al que nos cuesta renunciar. 2. El cuerpo grita lo que la boca calla. Reducir la causa de la enfermedad solo a la esfera biológica es negar las dimensiones sutiles que también nos conforman. Es imposible vivir en un ambiente emocionalmente tóxico o energéticamente denso y permanecer con el cuerpo aliviado. Nos enferma tanto la toxicidad que se ve como la que se siente, y si la enfermedad nace en la emoción negada, a ella debemos volver para liberarla y sanar completamente. 3. Cada que una persona se hace cargo de su vida y sana, genera una onda expansiva a su alrededor que permite y a veces obliga a que otros también sanen, bien por todos los valientes que abren puertas por las que otros pueden pasar. 4. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Que nuestra soberbia jamás nos impida ver que cada uno de nosotros tiene un gran trabajo de conciencia por hacer. Que la rutina y el afán de mostrarnos siempre bien no opaquen este camino. 5. Que fuerte es la racionalidad y la ciencia. A veces saber mucho con la cabeza impide que podamos experimentar la vida con su magia, pretendiendo que todo tenga método científico. Existe una dimensión espiritual que la ciencia no podrá cuantificar ni convertir en cifras y que solo puede sentirse y vivirse desde adentro. Mil gracias. Vale. Entonces, soy gran oyente del topo, me fascina. Hay unos episodios que me han movido y removido el alma.
Por ejemplo, el de Piedad Bonet es sencillamente impresionante. Y me gusta mucho la conducción que le haces. No sé si es por ser cuatro, ya que estamos hablando de enneagrama, y los cuatro tienen como cualidad y a veces como reto que sienten mucho, pero uno observa desde atrás, desde afuera, desde el radio, desde el celular, cuando lo oye ahí, que tú te involucras absolutamente en los temas. Es como que eligieras los temas por aquellos que te tocan y hacen parte de tu biografía. Entonces ese particularmente me movió un montón, igual que el de, uff, Aura Lucía. No, o sea, wow. Y creo que en ese te involucraste un montón. Entonces, ya que sabemos qué hace un topo y qué le gusta hacer a un topo, qué rico que me cuentes por qué, cuál es el filtro para elegir esos temas y si realmente es porque te tocan y te involucras con ellos o es simplemente una percepción mía que de pronto hace despejito ahí. Buenísimo y gracias por esa pregunta porque la hacen mucho y porque yo nunca la respondo del todo bien, porque siempre digo algo parecido a que no tengo agenda, es intuitivo, tengo una lista de personajes y voy mirando cuál me va llamando la atención, van apareciendo. Creo que en el fondo es lo que acabas de describir tú tal cual, son como temas puede que no resueltos, puede que me interesan y quiero ampliarlos más, pero que definitivamente me mueven. De hecho, las entrevistas que mejor han funcionado han sido esas, como las que me tocan temas importantes de mi vida y como que tienen relación con mi historia. Entonces creo que ese es el filtro y sí, definitivamente sí hay demasiada cercanía entre mi ser y mis inquietudes y mis traumas y mi historia y pues los personajes y los temas. Por eso también creo que a veces, no sé, me cuesta trabajo mantener, digamos, en una época lo hice mucho, muy juicioso, como mantener la frecuencia de publicación y dele que dele con sacar entrevistas y de hacerlo como. Ahí creo que al comienzo tuve como muy sincronizado como esa inspiración y esa parte muy interior con pues la rutina y el trabajo y el hacer. Pero después me ha ido costando trabajo, ha habido etapas en las que no encuentro inspiración, que no sé qué tema nuevo tocar, que no me quiero repetir. Entonces sí hay como que se distancian un poco más mi ser y mis curiosidades con el trabajo. Entonces sí, pues creo que esa es como la magia un poco, o lo que lo hace especial, que sí es como una cosa muy, pues muy mía, muy propia, muy de adentro. Hay unos pues en los que hay más de curiosidad y como de, no sé, más como el olfato periodístico ahí de una buena historia, un personaje que habla chévere y que tiene un tema como explosivo, distinto, pero la gran mayoría pues sí lo que hay es pues como una búsqueda de eso, de sanar, de encontrar respuestas, como de darle voz a temas que me interesan y de pronto, sí, como que son míos y están por ahí guardados. Y todo esto, y para cerrar, pues creo que, digamos, el topo nació justo tras la muerte de mi papá. Entonces creo que como que ahí hay mucho, digamos, en su historia, en ese duelo. Evidentemente, los padres del topo son la muerte y las adicciones. Sí, pues bien que lo veas así. Yo no le he puesto ahí padres, pero sí, esos pueden ser los duelos, sí, exacto, la muerte, las adicciones. En el libro El don de tu alma, que es uno de los más recientes que leí, hay una frase que dice, al igual que todo el mundo, mis desafíos personales y mi pasión principal están inseparablemente entrelazados, alimentándose y reforzándose entre sí. O sea, es como que los desafíos personales le dan a uno una misión y yo creo que ahí está clarísimo. Digamos que yo te escuchaba desde mucho antes de que hicieras la de tu papá, como la autoentrevista, y ese día fue una confirmación de que esos duelos y esos desafíos empujan una cantidad de energía que está represada allá adentro. El episodio del papá es una de las cosas más conmovedoras y yo tengo a mis papás vivos, con achaques de vejez y de 70 años, pues normales, pero ahí están. Y así todo terminé trotando y llorando. Súper conmovida, escalofriada, impresionante. Ese episodio costó. O lo hiciste desde un lugar de mucha tranquilidad, o las dos cosas que pueden ser. Sí, costó mucho y también gracias por esa pregunta porque de pronto muchos no saben y sí quería como decirlo y dejar claro como que hubo detrás de ese episodio.
Y fue primero una conversación que iba en otra dirección para otro tema, que ahí medio lo digo en la introducción, pero pues no se especifica mucho. Pero pues yo creo que tenía eso ahí guardado y quiso salir en ese momento y salió esa historia de mi papá. Entonces, pues, si fácil o difícil, no sé, es como cuando uno va al psicólogo, habla con un amigo y de un momento a otro, saca algo ahí que tenía guardado y termina siendo un alivio y se siente súper bien. Antes de eso, pues es difícil decir que voy a hablar de eso y que va a salir. Entonces, es decir, creo que se sintió bien y que facilitó muchas cosas después, pero pues sí, las sensaciones de ese momento fueron intensas y sobre todo que lo grabamos, por ahí, eso fue por ahí 4 meses después de la muerte, entonces estaba pues bien fresca, pero lo grabamos y quedó guardado como un año. Y después Juan, mi socio, fue el que se le ocurrió publicarlo como con motivo del primer año del topo. Y obvio ahí también volví a sentir miedo, creo que en un principio dije que no, pero después como que me convencieron y me convencí y terminaba siendo pues justo yo contar eso. Si quería que los demás hicieran algo parecidos con sus vidas, pues como con estas entrevistas. Entonces terminó teniendo mucho sentido y creo que me alivió, me quitó un peso encima, creo que a mi familia también. Y creo que cuando lo he reescuchado me he dado cuenta de que fue un retrato como pues rápido de mi papá, pero justo, como que creo que él estaría contento con lo que dijo, o satisfecho, pues, o como que lo aceptaría. Y yo también, sí, obvio, después también digo, no, pues me hubiera gustado ampliar en esto y decir esto otro, pero lo que quedó, pues, es justo, sí, no me arrepiento para nada. Eso te iba a preguntar, medio contestaste, pero quizá haya algo por ahí para rescatar. Isabel Allende dice que tener un escritor en la familia es una pésima noticia. Y aquí también puede ser algo parecido, tener a alguien pues que comparte tanto. En tu familia hay alguien que le haya molestado, o que de pronto con lo que compartes diga, pues Miguel, por favor, cállate, estás hablando de más, o te estás exponiendo, o le estás haciendo una apología a la droga, o no sé, hay alguien por ahí que se inquiete con los temas, o con lo de tu papá muy especialmente. Sí, sí ha pasado, sí ha habido detalles, sí ha habido lecciones como que me enseñan a, pues como no ser lenguilargo y a no meter a los demás demasiado, pero es inevitable hasta cierto punto. Entonces sí, sí ha habido pues llamados de atención y temitas por ahí incómodos. Sí, ese también me parece un gran tema como la intimidad familiar. Hay un artículo de Martín Franco que estuvo en el topo sobre eso en Arcadia, que hace poco como que vi otra vez por ahí, pues porque eso, lo que tú dices, sí, ¿no? Ocurre en casi todos los escritores o personas que deciden como pues indagar en esta historia familiar y hacerla pública de alguna manera o indagar en temas fuertes, como que en temas en la historia, es que como que de cualquier manera termina uno pues metiéndose allá, pero sí hay personas pues que no tienen ningún interés ni se sienten cómodas hablando de eso ni explorando eso, entonces pues sí como que nos corresponde a algunos. Entonces sí, para responderte, sí ha pasado, sí he aprendido. Claro. Y además que no es una opción quedarse callado total, ¿cierto? O sea, uno lo decora, lo adorna, le da rodeos, pero cuando hay esa, como esa pulsión interna de saca eso, no hay posibilidad de no hacerlo. Es un innegociable. Total. Sí, de pronto eso, como con más tacto, uno va cogiendo ahí cancha, tacto, mañas, como aprendizajes, pero pues sí, creo que esto tú y yo lo hacemos como porque nos gusta, pero también porque es como necesario y porque Y de cierta manera nos sana, porque eso allá adentro hace cositas también. también. Tengo un artículo que me pasaste tu blog, un artículo viejito que habla de las mujeres libres. Y yo quiero saber por qué te inquieta tanto ese tema de las mujeres libres. O sea, un hombre colombiano, no sé si es por la mamá, no sé si hay hermanas, no sé si son las parejas, o sencillamente observas y ves el desequilibrio tremendo que hay en nuestra cultura y dices, esto me inquieta y quiero alzar la voz por ellas. Sí, creo que mencionaste, varias de las que mencionaste definitivamente, pues la historia de mis papás en primer lugar, pero también la mía y la de mi entorno, como ver la relación hombre-mujer con la que crecí y muchos crecimos, como de, pues lo obvio, el machismo, el patriarcado, el levante,
dominación, como el orgullo de ser, de lo que significa como ser macho. Todo eso en algún punto me chilló o lo cuestioné y seguramente mucho queda por ahí también, pero sí, lo vi y estoy intentando pensar qué estaba pasando en mi vida al momento de escribir eso y no estoy tan seguro. Creo que había salido como de mis dos primeras relaciones largas, de dos novias largas, que me enseñaron muchísimo. Y bueno, lo leo ahí para que se entienda de qué estamos hablando. El miedo a la mujer sin miedo. Ayer con un amigo hablábamos de la tendencia de los hombres a apropiarse de las mujeres, de por qué nos suelen gustar las vírgenes, las sumisas y las santas, las más damas, y de cómo con los hombres es al contrario. Si el niño tiene 3 novias es el putas, pero si la niña tiene 3 novios es una puta, decía nuestro querido Jaime Garzón. A la mujer le sigue pesando ser libre, la que experimenta y se divierte, la que coquetea y se insinúa, es perra, así de fácil. Despierta deseos, sí, pero es despreciada y reducida. No solo por los hombres, las mismas mujeres no toleran que otra sea capaz de eso. Hace poco le oí decir a un amigo que él por principio no se metía en serio con alguien con quien se acostaba la primera noche. No creo que lo haya dicho por malo, sino por prevenido, porque le da miedo. Da miedo saber que la mujer de uno sea capaz de eso, esos dos entre comillas. Y resalto esas comillas porque creo que mi propia frase comprende la creencia que quiero derrumbar. Estas conversaciones y comentarios, sumados a las locuras de Trump y a las manifestaciones de las mujeres, me hacen preguntarme por qué nos costará aceptar que la mujer pueda ser tan libre como el hombre. ¿Por qué nos asusta o nos asquea la mujer que hace lo que le da la gana? ¿Dónde nos duele eso? Porque ese miedo a la libertad ajena. A pesar de no entenderlo, no veo claro que la promiscuidad de la mujer se vea con los mismos ojos que la del hombre. No veo cercana la igualdad. Parece ser necesario siempre algún grado de dominación. Ese es el esquema en el trabajo, en las familias, en los amigos y claro en las parejas. Hay unos con mejores derechos que otros. Es obvio, pero no termino de asimilarlo. Bueno, pero queda la esperanza de que nos miremos al espejo y así poco a poco nos reconozcamos individualmente. Queda la esperanza de aceptar, como dijo Galeano, que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Pues gracias por ponerme a leer ese texto, no, sí lo escribí en el 2017, en enero, cuando habían recién elegido a Trump, creo. Entonces estaban las marchas de las mujeres en Estados Unidos principalmente. De verdad, El Topo es uno de esos programas que lo termino de escuchar y Dosis también, y ya voy ahí y mando el link. Y es customizado, no es al grupo gigante de amigas, sino yo creo que tú tienes que escuchar esto. O a una tía o a una prima o no sé, y ahí tengo un grupo con con 2 amigas solamente que somos más intelectualoides y este no te lo vas a perder y después lo comentamos, entonces es bonito poner tema de conversación y la conversación se eleva, como que no sé si has escuchado esa frase, es muy famosa que dice las grandes inteligencias discuten los sucesos, como las ideas, las medianas los sucesos, las pequeñas las personas. Entonces es elevar la conversación, hablemos de ideas, no de sucesos, porque la noticia pues no, y las personas pues menos. Todos lo hacemos, pero es como la idea de hablemos de esto y pones temas sobre la mesa. Entonces amo. Enlacémoslo con esto. Entonces pusiste el tema más vetado, para mí valiente total, que creo que en Colombia hablar del tema de las drogas es como, si existe constelación de país, que de hecho existe, es como tocar la historia del abuelito loco o del abuelito que cometió incesto, ¿cierto? Tocar las drogas en Colombia es tocar la historia que no queremos tocar y que queremos dejar atrás y que nos duele y que Pablo Escobar y que etcétera, y tú decides irte conscientemente hacia ese lugar. ¿De dónde nace esa inquietud? Wow, pues sí, es un tema infinito, profundísimo, con 1000 aristas. Pues yo no sé, arranca otra vez. Yo creo que con mi papá y su historia, él hizo pública su rehabilitación, su consumo o su vida de consumo, y me habló de eso desde muy chiquito. Y creo que estuvieron en mi vida siempre, en el colegio, en los amigos, en la familia. Y después fui conectándolo con más y más cosas y todavía creo que me faltan 1000 conexiones como para hacer el mapa completo. Ahí con esta última temporada de Dosis que es sobre la coca, intentando como
como rescatar la historia de la planta y de cómo llegó y sus usos sagrados y medicinales y tal hacia su transformación a la cocaína, pues ahí se hace un recorrido y una primera aproximación. Sí, cero, no se siente como una apología ni cinco. De hecho, es una mirada súper neutra. Sí, y digamos, si soy consciente que faltó un montón y que quisiera explorar lo que es como el narcotráfico en sí mismo no se toca y es como, creo que esa es pues no sé si es la columna vertebral, pero sí una parte importantísima de la historia del país. Entonces, pues eso me interesa mucho, creo que define muchísimas cosas, me ha servido, y me ha hecho daño y me ha servido, pues digo, me he dado cuenta de los daños que puede hacer y también me ha ayudado y me ha mostrado cosas divinas, entonces tengo como esa ambivalencia también y tengo eso, la historia de mi papá, pues que estaba muy marcada por Alcohólicos Anónimos y pues como por cancelar el consumo y mi experiencia propia que lo que decía me ha mostrado también otra cara de las plantas medicinales, de los psicodélicos, como muy un potencial inmenso y hermoso y creo que se está dando cuenta el mundo de eso. Entonces es eso, es como trascender ese miedo de pronto también y esa historia y construir una propia. Y sí me parecen fascinantes esas sustancias, no sé, desde todos los puntos de vista. No todas, o pues no las conozco todas y no me interesan todas igual. Y ahí voy, no soy ningún experto tampoco para nada, tengo un interés. Eres un curioso. Sí, un curioso amateur, sí, que nada. ¿Y has tenido bullying por dosis? Bullying mediático. No, creo que no, o no me he dado Bien cuenta, pero recibido. sí, no, bien recibido por No, sí, ahora. tranquilo que te darías Sí, cuenta. sí, creo que no, y todavía también quisiera explorar muchísimo más. Pero es que lo haces como trabajo periodístico. En realidad en el topo, como te decía, se siente te involucras con el corazón y dosis es un trabajo más intelectual. Total, sí, hay más investigación, rigor, y sí, hay como que me alejo un poquito más de mí, sí, como que ahí sí lo vuelvo, como decías ahorita con las noticias, como que uno no se tiene que notar. Y permites que los personajes sean los que cuenten desde su historia. Ujú. Y es muy chévere porque oyendo la historia, el tono, las anécdotas y cómo vive cada personaje, el que está al otro lado dice, yo quiero esto o yo definitivamente no quiero esto. No necesitas hacer apología, necesitas decir, este se parece a mi estilo de vida de los sueños o esto se aleja diametralmente, yo allá no quiero estar. Oye, pues qué chévere que lo leas así, porque sí, esa sí es un poco la intención, o de lo que me cuido un poco, sí, que no se, de no tener ahí como un partido ni una agenda detrás. Ujú, no lo tienes, es un 1-1. Es un 1-1, sí. Yo creo que el que genere afinidad es porque ya lo tiene en su vida, no porque tú le estés haciendo fuerza a ninguno de los dos lados. Terminemos por hablar un poco del resto de la familia que no mencionas tanto, porque tanto amor loco y desenfrenado por ese papá. Sí, me parece bien hablar del resto de la familia y yo no sé si será porque él ya no está en su cuerpo físico acá y como que se ven más fácil las lecciones, el legado, como que uno empieza a estudiar su historia y para qué vino y qué me dejó y todo esto, pero no, definitivamente pues creo que toda mi familia cercana es muy influyente, todos hacen parte, sí, fundamental de quién soy. Mi mamá, pues sí, que he querido hablar más de ella, creo que se me empieza a quebrar la voz de una. No, porque es inmensa y le debo muchísimo y he aprendido, pues sí, todos los días de ella, somos muy cercanos, pero de pronto como que todavía no tengo la capacidad de verla así con perspectiva. Entonces es eso. Y aquí vuelvo a pensar un poco en lo que hablábamos de que tanto hablar del resto, involucrarlos y describirlos, pero pues puedo decir es que cada uno, por más diferente que sea y por momentos difíciles que hayamos pasado o hayamos tenido, es inmenso, como que son presencias que uno no puede ignorar, la familia va a estar ahí siempre y como que a veces me doy cuenta de eso y a veces se me olvida y entonces intento como medio escaparme y evadir ahí las cosas, pero pues la familia va a estar y venimos de ella desde lo más como biológico y desde la pura carne. Pues finalmente enneagrama, constelaciones, todo es un volver a la familia. Sí, total. Entonces como que verla y aceptarla y estudiarla es inevitable y es más, creo que es más sano, más como que no hay atajos, pues.
Pero claro, tu trabajo lo atraviesa la nostalgia de lo que no está, pero obviamente la presencia de lo que está también lo soporta, sino que no se nota tanto, porque está ahí, en presente. Tal cual, ahí lo acabas de decir mejor que yo. Ahora me estoy leyendo Este dolor no es mío, que es un libro que se volvió súper famoso a raíz de la serie Mi otra yo, porque ahí aparece el libro, una de las protagonistas leyéndolo. Y el autor del libro, que es un señor de California, cuenta que él se fue a sanar su vida por allá a India o a algún lugar asiático, no me acuerdo, y que el gurú, pues tiempo para atenderlo, que casi no lo atiende, apenas lo atendió, le dijo, se devuelve para California. Y dijo, porque es que su sanación no está acá, su sanación está con su mamá y con su papá. Se devuelve y allá hace el trabajo que tiene que hacer, quita la incomodidad que tiene que quitar, y finalmente un poco el resumen del libro termina siendo que cuando uno sana la relación con sus papás, pero él le hace mucho énfasis a la mamá, se sana a sí mismo. Es como su repetición más exhaustiva. Qué lindo, gracias por compartir eso. No sé si haya otro tema, Ana, qué chévere, me hiciste unas preguntas muy buenas que me seguiré haciendo, muchos elogios también, comentarios amables, y no, lo mismo para ti también, de verdad que sé que le pones el corazón a lo que haces, es muy lindo, no sé, se siente la energía, uno ahí en la voz y en las redes y en los textos, como que siente más allá de lo literal. Entonces nada, gracias por este espacio, hace rato lo quería. Total, gracias por compartir a ti, por compartirte, porque digamos que uno se comparte un poquito con cada persona que entrevista, pero finalmente esa automirada es poderosa y sanadora, y es una invitación, ¿no? Qué bueno la esculcada. Así Topos. Gracias, Ana. A ti lo mismo. Sí, señor. Gracias. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es Miguel Reyes. Este es el último episodio de este año. Les deseamos todo lo mejor en el 2023 y nos escucharemos próximamente. Ya saben, pueden apoyarnos entrando a lanoficcion.com/haztecómplice o entrando al link en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. También, si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Camilo Arboleda, Camilo Ríos, Carla Saúd, Carlos García, Carlos Leiva, Carolina Marx, Catalina Lozano, César Rojas y Claudia Navarrete. Gracias por acompañarnos y felices fiestas.